Hoy vamos a comenzar una serie de Eclesiastés. Y yo nunca he predicado de ese libro. Entonces, para mí es nuevo. Y quiero aprender, estoy aprendiendo. Y tengo que aprender cómo pronunciar a esa palabra. Eclesiastés. Bueno. Eclesiastes. Bueno, entonces ese libro pertenece a 5 libros de poesía en el Antiguo Testamento. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Y 3 de ellos son escritos por Salomón. Pero esta serie está enfocado en este libro. Es interesante que estos 5 libros de poesía enfocan diferentes aspectos de la vida. Job es un hombre en su rostro inclinado de Dios, hablando de su problema. ¿Por qué el hombre? ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? En Salmos tenemos un hombre de su rodilla delante de Dios orando y alabando al Señor. Y hace la pregunta, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a Dios? En Proverbios, quizás tenemos un hombre sentado y siendo instruido por Dios, por los proverbios, enfocando problemas de conducta. ¿Cómo viviré? En Eclesiastés, podemos decir que tenemos un hombre aún que debe estar delante de Dios. Y está dando cuenta que un día tenía que rendir cuenta. Entonces hay un problema de cuál es el sentido de la vida. ¿Por qué estoy aquí? En Cantar de las Cantares tenemos la experiencia de un hombre enamorado. Y aquí el tema de esa poesía de amor. ¿Cómo deben amar? Entonces, este libro que vamos a estudiar pertenece en el libro de Hebreos lo que se llama los rollos. Y en el libro de los rollos hay 5 libros. Está Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Es interesante que en los 5 días de fiesta, uno de estos libros fue el día de la lectura. Y el libro de Eclesiastés lea en el 24 de septiembre en la fiesta de los tabernáculos. Interesante que en Jerusalén llegó el pueblo de varias partes y construyeron un ranchito y pasaron una semana pensando en cómo Dios había sacado de Egipto. Y uno de sus trabajos en esa semana era de leer el libro de Eclesiastés, pensando, enfocando que la vida es corto y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Entonces, para ayudarles a reflexionar si lo que está haciendo es para ellos mismos o si está trabajando para el Señor. Yo recuerdo en junio de 2011 había una toma de la Puerta del Sol. Algunos de nosotros no estaban aquí en Madrid, pero yo recuerdo llegando a Sol, quizás William recuerda, y ellos construyeron ranchitos allá mismo en el Puerta del Sol. Y estaba allá con un propósito de ser escuchado. Y yo estaba pensando, ¿cómo sería de todos nosotros como iglesia, hacemos nuestro ranchito? Y pensaba por una semana, ¿cómo ha ido nuestra vida? Reflexionado, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos trabajando por nosotros mismos o estamos trabajando para el Señor? Entonces, vamos a estudiar ese libro y vamos a hacer la pregunta, ¿qué razón hay de vivir? ¿Cuál es la razón de vivir?
Entonces quiero leer el primer versículo y pensar un momento del autor de ese libro. Eclesiastés 1, versículo 1 dice: palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, ¿quién es el autor de este libro? Yo pienso que fue Salomón, pero hay otros que no creen que fue Salomón. Inclusive Martín Lutero decía que el libro no era escrito por Salomón. Y ellos dicen que, bueno, algunas de las palabras que usan en este libro ya son palabras arameo que apareció después del tiempo de Salomón, y tiene varias razones. Pero yo digo, mirando la propia escritura, podemos ver que este fue escrito por Salomón. Porque ahí mismo, la primera palabra dice, palabras del predicador. Ahora, vamos a pensar quién es el predicador. Pero no está diciendo ideas de un predicador. Está diciendo, estas son mis palabras. Y entiendo que ahí está hablando Salomón. Porque dice que él es hijo de David y es rey de Israel, de Jerusalén. Y vamos a ver en el transcurso de esta serie mucha evidencia que el autor fue de Salomón. Pero lo que pudimos ver por lo menos en el versículo 16 de ese primer capítulo, que hay una afirmación que él tenía sabiduría más que todo lo que viene antes de él. Entonces sabemos que Salomón fue uno de los hombres, bueno, el hombre más inteligente. Y para mí no hay duda que el autor de este libro fue Salomón. Pero es interesante de pensar de dónde venía Salomón para escribir este libro. Entendemos que fue algo que escrito al final de su vida. Y pudimos ver que Salomón cometió por lo menos 2 grandes errores en su vida. Pudimos ver 2 errores en Jeremías 2:13, que había abandonado la fuente de la agua vida. Él había abandonado a Dios. Y segundo, había excavado muchas cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Podemos mirar de afuera la vida de Salomón, que había hecho muchas cosas grandes. Pero este libro nos ayuda a entender y ver el corazón de ese hombre, a ver realmente cómo iba a él con su vida. Podemos leer en 1 de Reyes capítulo 3 que al principio de su reinado pidió Dios sabiduría. Y Dios dio a Salomón mucha sabiduría. Y al principio de su reinado tenía un éxito y buscaba a Dios. Pero vemos más adelante en Reyes capítulo 11 que él tomó mujeres extranjeros. Construyeron templos, ídolos por sus mujeres. Y el corazón de Salomón fue lejos de Dios. Es muy triste. Es muy triste que vinieron los profetas a hablar con él. Y pudimos ver en Reyes capítulo 11 que vino un profeta a decirle, ya por lo que tú habías hecho, tu reino va a ser dividido. Y podemos ver en 1 Reyes 11, versículos 41 a 42, que dice que viene guerras contra de él. Gente de fuera y también gente de su propio pueblo. Pero quizás más triste, podemos ver en Lucas capítulo 3, versículo 30, que por su infidelidad a Dios, se negó el honor de estar en el linaje de Jesucristo. Jesucristo viene de su hermano Natán y no de Salomón. Por su rebeldía, por su separación de Dios, había un castigo.
Pero gracias a Dios entiendo que ese hombre al final de su vida dio cuenta de lo que estaba haciendo y se arrepintió y escribió este libro. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, las palabras de Salomón, reflexionando de todo lo que había pasado en su vida. Y dice, palabra del predicador. Interesante que, ¿por qué dice la palabra predicador? Yo creo que Salomón tenía mucha vergüenza, por ejemplo, que había hecho. Y en vez de venir a ellos como un rey, mandando y exigiendo un estilo de vida, vino con mucha humildad para compartir lo que había aprendido, lo que Dios había enseñado de su fracaso. Entonces la palabra eclesiastés viene de la palabra asamblea, y hoy tenemos la palabra eclesiástica de la iglesia. Es una asamblea. Entonces ahí tenemos Salomón frente de una gran asamblea, planteando a ellos lo que él había aprendido en su tiempo de arrepentimiento. Vivió suficiente para ver la locura que estaba pasando en su vida. Y por la gracia de Dios abrió los ojos de Salomón. Desde fuera, Salomón parece un hombre de mucho éxito. Y solo cuando la experiencia de Salomón se observa desde el punto de vista de lo que hicieron internamente de una persona, pueden reconocer el daño que esos éxitos le hicieron espiritualmente. Delusiones y vacío de todos los logros humanos. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidades de vanidades, todo es vanidad. Es el tema de ese libro. La palabra vanidades viene de la palabra como aire, aliento, vapor. Entonces, todo se va. No sirve para nada. Para él, Salomón está diciendo, absolutamente todo es inútil. Entonces, ¿por qué esa serie de Eclesiastés? Bueno, ahí podemos ver cuál es el propósito de la vida. Y hoy lo que quiero enfocar es el vacío de la vida. Pero mientras que estamos estudiando, espero que vamos a ver realmente cuál es el propósito de la vida y cómo debemos vivir. Mirando el mal ejemplo de Salomón, ¿qué podemos sacar de la vida de él? Entonces, lo interesante es que Salomón va a presentar 11 ejemplos de la vida real y para él todos son vanidades que no sirven. Cosa que en su experiencia ha invertido mucho tiempo, mucho trabajo y para él todo es en vano. Pero él da un resumen, una introducción a este 11 puntos en versículos 3 a 11. Entonces, vamos a tomar este primer versículo como una introducción y él va a mostrar 3 ejemplos de para él cómo es un vacío la vida. Entonces, vamos a leer versículo 3 a versículo 8 y vamos a ver la primera cosa que él quiere enfocar. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo
con que se fana bajo del sol. Generación va y generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Y se apresura y volver al lugar de donde se levantaba. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo. Y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos, todo van al mar. Y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni oído de oír. Entonces, primeramente, la razón que Salomón dice que la vida está en vano, es que todo esfuerzos humanos es en vano. Dice que ¿qué ventaja tiene el hombre por todo su trabajo bajo el sol? Entonces dice, el fracaso del hombre no puede impactar el mundo. Por todo lo que hace, no se puede impactar el mundo. Y ahí habla de 6 cosas que para él son imposibles de cambiar. Primeramente, generaciones vienen y generaciones se van. Es la misma cosa. Gente nace, cría, casado y muere. Entra y sale. Entra y sale. Y para él, el sol se levanta y el sol se pone. Y el mismo sol se levantó hace 1000 años, es el mismo sol que se pone 1000 años después. Y el viento viene y se va, se viene y se va, repetición tras repetición. Y los ríos corre hacia el mar nunca se llena y regresa a bajar de nuevo. Y los ojos no se pueden tener suficiente para satisfacer sus ojos y los oídos. Entonces, él vio en que como estas cosas nunca cambian, siempre está igual, que el hombre puede hacer lo que quiere, pero de parte de vista de Salomón, no se pueden cambiar nada. Todo está en vano. Todo está de esfuerzo. 0 cambio. Trabaja como quiere, pero siempre el mismo. El mismo sol levanta, el mismo sol se poniendo. Vamos a ver el segundo punto que él está haciendo. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que han sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueden decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue de los siglos que no ha sido precedido. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? Lo que ha sido en el pasado será en el futuro. Lo que hizo es lo que hará. ¿Cómo podemos explicar eso en palabras sencillas? La vida sin repetición, la vida es una repetición sin fin. Repitiendo, no hay nada nuevo, lo que fue es lo que va a ser. No hay nada bajo sol que es nuevo. Todo lo que hacemos, alguien ya había hecho antes. Todas las cosas que vamos a hacer en nuestra vida, más adelante otra persona va a hacer igual. Salomón fue conocido por haber hecho muchas construcciones. Pero antes de él también había constructores. Y después de él también hay constructores. ¿Y qué es algo nuevo
que Salomón puede hacer que va a durar. Una cosa que él había invertido mucho tiempo fue el templo. Pero ¿qué pasó con el templo de Salomón? Ya todas las piedras fueron tumbadas y ya no existe. Lo que él hizo no dura mucho. Después fue tumbado. No hay nada nuevo. Entonces, es un fracaso el hombre para impactar el mundo. Segundo, la vida es repeticiones sin fin. Y tercero, nadie te recordará. Versículo 11. No hay memoria de lo que presidió, ni tampoco lo que sucedió hará memoria en lo que será después. Lo que viven ahora, hoy en día, realmente no importa quién vivió antes de ellos. No estudia mucho lo que venía antes. Y más adelante, poca gente va a estar estudiando de nosotros. La gente se olvida rápido. Realmente tenemos mucho interés en estudiar lo pasado. Más que todo, nosotros estamos interesados en lo que está pasando hoy, durante nuestro tiempo de vida. Es interesante, no hay memoria. Y es interesante esta palabra, no hay memoria. Porque la palabra recuerdo de mí, significa salvación. Recuerda trae salvación. Cuando en Génesis capítulo 8, versículo 1, dice que Dios recordó a Noé y los animales y los salvó. Dios salvó y entendió la situación de Noé y los salvó. Recuerdo en Génesis capítulo 40 que José dijo a copero, recuerda de mí en la presencia del rey. Necesito ser salvado de esta situación en expresión, recuerda de mí. Y cuando Jesús estaba en el cruz del Calvario, el ladrón dijo, recuerda de mí ante tu presencia. Uno se olvida, pierde salvación, pierde esperanza. Es interesante que Salomón va a decir en el capítulo 12, recuerda tu Salvador en el día de su juventud. Y lo triste es que mucha gente no va a ser recordado. Entonces es importante pensar en esas tres cosas, que son un resumen que vamos a ver en todo ese libro. Que el hombre es un fracaso de cambiar el mundo. Segundo, que la vida es una repetición sin fin y nadie va a recordar de nosotros. Eso es lo que está pensando Salomón, y por eso él dice que todo es vanidad. Todo. Y ahí al final de ese capítulo tenemos el primer ejemplo. Él está en el libro que van a compartir 11 ejemplos de su punto de vista, mostrando 11 situaciones en la vida real, por qué de parte de Salomón cree que todo está en vano. Entonces vamos a ver la primera aspecto de la vida, que para Salomón es una vanidad. Aquí vamos a ver que Salomón va a investigar y buscar información. Él quiere que tu reino sea próspero, y una de las cosas que él hizo era investigar y buscar información para aplicarlo a Israel. Dice en versículo 12, yo, el predicador, fui rey sobre Israel de Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo el cielo. Pienso trabajo, dijo Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupe en él. Mire todas las obras que se hicieron bajo el sol, y he aquí,
todo ello es vanidad y aflicción del espíritu. Lo torcido no se pueden endurecer, y lo incompleto no pueden contarse. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está frustrando Salomón en esta situación? Hizo una encuesta para buscar respuestas de cómo salvar los problemas del mundo. Siendo un rey, tenía mucha oportunidad de conocer gente comprando, viajando, y puso una encuesta para ver cómo ha sido la vida en varias partes del mundo. Y él era muy sabio, tenía mucho conocimiento, hizo un esfuerzo para entender cómo está la gente viviendo en varias partes del mundo. ¿Qué está haciendo ellos? ¿Qué éxito tienen ellos en su parte? ¿Y qué pueden tomar de ellos y aplicar en Israel? Pero ¿cuál fue su conclusión? Él dice que lo torcido no se pueden enderezar. Los problemas que él encontró en todo el mundo era tan difícil que era imposible de resolverlo. Yo estaba pensando en Venezuela. Yo estaba pensando, los problemas son tan grandes, ¿cómo se pueden resolver estos problemas? Uno puede pensar en esto y, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es esto? Pensando en las necesidades que hay en el mundo, hay tantas necesidades. Y no hay recursos suficientes para atender las necesidades que encuentro. Pudimos ver esto hoy día. Hay problemas que son grandes que realmente no podemos encontrar soluciones. Hay países que tienen tantas necesidades y no hay recursos para satisfacerlos. Entonces, para Salomón, es un fracaso, es vanidad, todo ese esfuerzo para buscar soluciones, y solamente encontró un dolor de cabeza. Vamos a ver lo que dice en versículos 16 a 18. Los resultados de su encuesta fueron confusión y irritaciones. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y crecido de sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí de Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvarios conocidos, que aún no eran aflicciones y espíritu. Porque de mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien anda ciencia, anda dolor. Entonces, dice en versículo 16, el hombre de mucha sabiduría, más que cualquier persona que fueron ante él, y él dedicó para entender y estudiar todos esos detalles. Y dice en versículo 17 que toda esta información fue inútil para realizar cambios productivos que resultaron en cambios significativos. Entonces, para él, todo su conocimiento, todas sus encuestas, todas sus averiguaciones fueron inútiles. Y que da su razón de su conclusión. Mucha información solamente proporciona frustraciones. No hay una solución clara. Inmensa información causa una desesperanza, no hay alegría, solamente tristeza y dolor. Entonces, fíjese, un hombre con mucha sabiduría, muchas investigaciones, y hoy en día hemos visto que las gobernaciones, en las escuelas, en la iglesia hacemos muchas investigaciones, y realmente hemos visto muchos cambios,
Toda la encuesta que hace gobiernos encuentra algunos cambios. Espero que sí. Espero que sí hay resultados. Espero que también en la iglesia cuando hacemos evaluaciones hay resultados. Pero para ese rey fue un dolor de cabeza. En vez de encontrar alegría, a encontrar respuestas, para él todo fue en vano. Entonces, su primer aspecto de la vida que ha estudiado fue usando su sabiduría para hacer una investigación, una encuesta, a ver si él podía encontrar cómo puede mejorar la vida en Israel. Y para él fue un fracaso, dolor de cabeza. Ahora, ¿qué podemos concluir de este primer capítulo? ¿Qué podemos concluir de este libro? Pudimos ver qué pasa cuando Dios está fuera de sus planes, cuando no toma en cuenta Dios en el proceso. Ahí vemos un hombre con mucha sabiduría, pero estaba haciendo todo con sus propios recursos, sin buscar la dirección de Dios, sin clamar a Dios, Dios, ayúdame. Él estaba haciendo todo por sus propias fuerzas. Y para él, todo fue un fracaso. Y lo que creo que nosotros vemos en este libro es el fracaso cuando quitamos nuestra vista de Dios y cuando hacemos un esfuerzo de buscar respuestas sin Dios. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura tuya creada en Jesucristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cambiar el mundo. Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos, Él va a mostrarnos. Podemos tener el éxito. Como Eddie predicó, la palabra de Dios es eficaz. Podemos tener victoria, podemos tener la seguridad que Dios va a ayudarnos, que Dios va a escucharnos. Pudimos tener éxito en la vida. Tenemos la palabra de Dios, el herramienta más poderoso. Pero pudimos tener y ver que hay gente que realmente Dios no tiene lugar en su vida. Y aquí en Madrid, mucha gente no tiene lugar para Dios en su vida. Y cómo nosotros como una iglesia podemos entender su situación, cómo podemos darles ejemplos, cómo podemos usar la palabra para mostrar la vanidad de andar en la vida sin la ayuda de Dios. Y yo espero que en este libro de Eclesiastés podemos ver cómo no debemos vivir, cómo debemos no trabajar, pero espero que lo que pudimos hacer es de trabajar de tal manera que Dios está guiándonos y que lo que hacemos tiene propósito y tiene valor. Un versículo que quiero recordar durante esta prédica es Eclesiastés 12, y ahí es donde va a estar enfocando todas las prédicas. Acuérdate tu Creador en los días de su juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este libro, gracias por la humildad de Salomón de reconocer sus errores, de realmente abrir su corazón y mostrar los fracasos de su vida. Señor, ayúdanos a entender este libro, ayúdanos a conseguir ejemplos para enfrentar y ayudar a los compañeros, los vecinos que realmente no tienen lugar en su vida para Dios. Señor, sabemos que hay propósito. Cuando nosotros buscamos a ti, no hay nada que pueda separarnos de tu amor. Y podemos tener confianza que tú que has comenzado una buena obra en nosotros, te van a llevarlo hasta el final. Gracias por la esperanza que tenemos en tu palabra. Y usa este libro, Señor, para mostrarnos la importancia de poner a ti primero en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén.